Buenas tardes, sean bienvenidos a la 7ª Semana Económica y Financiera, donde estarán participando más de 28 entidades. Desde este pasado lunes 22 hasta el viernes 26 del mes en curso, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Como parte de la celebración de la Global Money Week, organizada internacionalmente por la Fundación Child and Youth Finance International, y a la que se suma el Banco Central a través de su programa de responsabilidad social Aula Central para la Educación Económica y Financiera. A continuación, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo nos presentará su charla La Cooperación Internacional para el Desarrollo por Leti Melgen. Bienvenida, Leti. Gracias por la invitación y bueno, por considerarnos para este espacio. Bueno, voy a entonces a proyectar la PPT, acá tengo. Lo pueden ver, ¿cierto? Bueno, perfecto. Voy a contarles sobre la cooperación internacional para el desarrollo. Mi nombre es Leti Melgen. Estoy a cargo de la Dirección de Análisis y Coordinación de la Cooperación Internacional del Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía. Nuestra dirección tiene la tarea de formular los planes, las normativas y articular esa demanda de cooperación con esa oferta de cooperación, además de llevar un registro de los proyectos de cooperación no reembolsable en el país. Mi presentación, la presentación la voy a tratar de una primera parte, contar algunas concepciones sobre la cooperación internacional para el desarrollo. Luego me voy a detener en el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la República Dominicana, contarles un poco cuáles son los instrumentos, cuáles las modalidades de cooperación, o sea, cómo se articulan estos actores que están en este radar de la cooperación internacional. Voy a dar algunos datos sobre las iniciativas de cooperación internacional que tenemos desde el Viceministerio de Cooperación, y en una tercera parte me gustaría brevemente contarles de algunos retos de esta agenda global de cooperación. Bueno, la cooperación internacional a lo largo de todo, cuando inicia, digamos, esto como esta idea de la cooperación internacional para el desarrollo, el concepto como tal ha venido evolucionando. O sea, no tenemos una definición estándar sobre qué es la cooperación internacional para el desarrollo, pero sí podemos identificar algunas definiciones o algunos elementos conceptuales sobre este término. Bueno, son acciones tanto de los actores públicos como los actores privados que están encaminados a promover el desarrollo. Es un flujo de recursos entre países, sobre todo de cierto nivel de renta alta hacia países de renta media o baja. También pudiésemos definir como un marco, la cooperación internacional para el desarrollo también se puede definir como un marco de políticas impulsadas por esos actores supranacionales con el objetivo de promover el desarrollo humano. Una breve cronología, digamos, de lo que es la cooperación internacional. Hay unos hitos, ¿verdad? Hay unos momentos en donde empieza a aparecer esta idea de la cooperación. En el 1944 con el Bretton Woods, que es lo que he conocido como la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, que reúne a los 44 países aliados, y ahí, digamos, en este espacio se establece este sistema financiero, es decir, desde donde surge o el núcleo de lo que posteriormente empieza a ser el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son organismos financiadores, pero también de cooperación a préstamos blandos. Luego en 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, los países firman, digamos, un acuerdo en el que se comprometen a promover en el mundo la paz, la seguridad, la libertad, el progreso social. Luego otro momento es, y aquí yo creo que la bibliografía señala el Plan Marshall en 1947, con este plan de reconstrucción de Europa que se da posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos
desembolsan una cantidad significativa de dinero a Europa para poder reconstruirla posterior a lo que fueron los conflictos que existían. Entonces, digamos que acá con el Plan Marshall es donde aparece así como explícitamente ese primer ejercicio de cooperación financiera en los países para ayudar a su progreso social y económico. Luego para 1964 con las Naciones Unidas, con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se realiza ahí, en esta primera conferencia, se recomienda a los países, específicamente a los países de renta alta, a destinar un 1% del ingreso nacional para apoyar aquellos países que venían, digamos, con más retrasados, digamos, que venían más atrás con o tenían unas necesidades que requerían los apoyos de estos países que se encontraban en una mejor posición. Para la séptima, digamos, conferencia de las Naciones Unidas, se firma un acta donde efectivamente los países se comprometen en 1987 a destinar, o como uno de los objetivos, destinar el 0.7% de su ingreso para la ayuda oficial al desarrollo. Luego tenemos el otro en el 2000 con los objetivos, esta carta, digamos, esta hoja de ruta de los objetivos de desarrollo del milenio, donde había una agenda de objetivos y de resultados que se esperaba así de los países que pudiesen alcanzar en 2015. Por lo tanto, las naciones, ese marco de cooperación entre las naciones, iba entonces destinado a impulsar esta agenda, que luego se renueva, digamos, de alguna forma o con otro paradigma con los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, en donde aquí ya se establecen unas metas, una hoja de ruta de 17 objetivos en los que el marco, digamos, de relacionamiento y de apoyo entre los países con este tema de la cooperación internacional. Hay unas ideas ya en consenso sobre esta concepción de la cooperación, hay unas ideas sobre, la cooperación internacional implica un nivel de corresponsabilidad, implica un nivel de solidaridad y de respeto a los derechos humanos entre los países. Esto es muy importante, digamos que estos son unos principios que caracterizan lo que es esta cooperación internacional para el desarrollo, sobre todo de cara a potenciar la dignidad humana. Se trata de acciones, tanto de actores del sector público como actores del sector privado. Hay un respeto a la soberanía, también debe de existir una horizontalidad del diálogo entre las partes. Se trata de estrategias comunes que acuerdan los países y sobre todo, y esto es lo más importante, hay una respuesta a las prioridades. O sea, la cooperación debe responder a las prioridades de los países. Y aquí es sumamente importante. En general, esta idea de la cooperación o estos conceptos ya que hay, o esas concepciones, perdón, que existen sobre la cooperación, bueno, estos son, digamos, estos márgenes, estos límites de lo que conlleva la cooperación, que sobre todo, sobre todo principalmente, se refiere a cuidando, digamos, la soberanía de los pueblos. Pero hay algo muy importante que a veces olvidamos del tema de la cooperación internacional y que es clave entender lo que significa la cooperación internacional. La cooperación internacional es un instrumento para potenciar el poder blando, el soft power entre los países. Y esto es importante, la cooperación es un instrumento de la política exterior. Este concepto de poder blando, de soft power, viene de este académico Joseph Nye, que desarrolla este concepto en el marco de las relaciones internacionales y de una política exterior efectiva. Esta idea él desarrolla el concepto de idea de poder inteligente, de lo que se trata esta combinación de ese poder duro, ese poder coercitivo, digamos, este poder de intervención militar, de sanciones económicas, con este poder blando, que es lo que llama este poder que trabaja a nivel cognitivo, es decir, a nivel de una legitimación de las ideas, de las instituciones, de los valores, de la legitimación de los actores del poder público. Entonces, este poder blando, que es, digamos, este poder blando, digamos que la cooperación viene como instrumento a reforzar
trabaja fuera del marco de la coacción, ¿verdad? Y aquí es importante, ¿por qué es importante saberlo? Es importante saberlo porque toda relación de cooperación conlleva de alguna forma una lucha sobre cierta hegemonía, de forma implícita, evidentemente, y por tanto en la cooperación se disputan unos valores, una legitimación de ideas, un cierto poder político, porque es un marco de relacionamiento entre los países y es una agenda de apoyo sobre la concepción del desarrollo. Entonces, esto implica entender, ¿verdad? Entender que hay unas relaciones de poder entre los países y que se sitúa, evidentemente, en un espacio y tiempo determinado, con unos recursos determinados y que al final lo que tendrá como resultado es potenciar algunas ideas, legitimar algunos actores del espacio público. Y en ese marco es que surge la cooperación internacional y por eso es que hablamos de que es un instrumento de la política exterior, porque la posguerra, ese nuevo marco de acuerdo entre los países de paz, de seguridad, de solidaridad, creó un sistema internacional de sociedad que empezó a rebosar estos límites de Estado nacional tradicional y la cooperación entonces viene a ser ese nuevo instrumento, ¿verdad? Este nuevo instrumento de política exterior, ¿verdad? Cuando el campo de batalla se daba en los cuerpos, en los territorios, ahora entonces el campo de batalla se da en las ideas y queda reflejado en las instituciones. Entonces, digamos que la cooperación viene a ser como, digamos, este nuevo paradigma de relacionamiento de los países fuera del marco de la violencia y dentro de un marco de solidaridad, de reciprocidad y de seguridad, de paz. En definitiva, lo que quiero dejarles o comunicarles es que el concepto de cooperación internacional viene de la mano, ha venido de la mano históricamente de una disputa sobre las ideas del desarrollo también, y sobre unas batallas geopolíticas. ¿Qué se entiende por cooperación internacional? ¿Cuál es la agenda de la cooperación internacional? ¿En qué marco se da esa cooperación internacional? Y si rastreamos un poco, si rastreamos un poco la bibliografía del tema, parte de esta idea del desarrollo como un proceso lineal, unilateral y universal. Digamos que ahí es la primera entrada de esta idea de la cooperación internacional para el desarrollo. Podemos rastrear estos paralelismos entre, por ejemplo, el modelo, cuando estuvo muy en auge, este modelo de crecimiento de Harold Dorman, de oferta de trabajo y stock de capital, específicamente esta idea de que había un problema de déficit de recursos en estos países que se encontraban mucho más atrás de esta agenda de desarrollo, por lo tanto, entonces la cooperación venía a apoyar con estos recursos para poder aumentar esta renta per cápita de los países. Luego, cuando viene el paradigma de la idea de desarrollo como explicado con las variables endógenas, entonces esta cooperación internacional viene a impulsar, o sea, las iniciativas de cooperación internacional vienen a impulsar lo que es la generación de conocimientos. Hay alguien que tiene el micrófono encendido, creo que es una señora que se llama Teresalina Páez, de mi colega de acá de MEPIT. Si por favor puede apagar el micrófono. Y bueno, como les decía, el desarrollo explicado como un problema de los países, o sea, aquellos países que no alcanzaban el desarrollo tienen un problema de variables endógenas. Entonces aquí viene esta agenda de cooperación internacional para potenciar, digamos, crear estructuras o apoyar en la creación de estas estructuras productivas del uso del conocimiento. Luego viene este debate sobre el desarrollo como la creación de capacidades en las personas. Entonces esta agenda de cooperación viene como una agenda de políticas sociales, de garantías de derechos. Y luego, bueno, creo que algunos de ustedes pueden identificar también este punto, sobre todo en los 90, con el Consenso de Washington, donde entonces la agenda de cooperación, o sea, esta idea de, bueno, ¿qué puede apoyar a los países a avanzar? Bueno, todas estas ideas que se concentraron en lo que fue el Consenso de Washington, entonces produjo lo que fueron todas estas reformas institucionales que se dieron, sobre todo en América Latina, con el sistema de salud, sistema financiero, sistema educativo y también sobre la concesión del Estado. O sea, en definitiva, lo que quiero decirles como con esta concepción de la cooperación es que la cooperación internacional es un instrumento de la política exterior, que la concepción en sí misma de la cooperación
ha venido cambiando a lo largo bueno, desde que inicia esto como este marco de cooperación, ha venido cambiando y ha estado muy relacionado, esta agenda de la cooperación ha estado muy relacionado con las ideas sobre desarrollo que han estado en disputa, sobre todo en la teoría económica, y con estas batallas geopolíticas. La literatura señala 3 hitos o 3 momentos importantes de la cooperación como para evidenciar hacia dónde han ido estos flujos. Todo el plan de reconstrucción de Europa, el plan Marshall, donde una agenda de recursos, o digamos una inyección de recursos para reconstruir Europa, se dirigía a aquellos países aliados, sobre todo en lo que fue también otro hito, fue cuando post Segunda Guerra Mundial, donde empezaron a independizarse o lograr su autonomía ciertas colonias de estos imperios. Entonces estos imperios, a las antiguas potencias coloniales, destinaron recursos a estos países de tercer mundo, o sea, sus excolonias. Y bueno, todo el proceso también de globalización, en el que estas problemáticas que tenían un carácter nacional pasan a tener un carácter internacional. Entonces, por lo tanto, la cooperación, esa agenda de cooperación, venía de la mano entonces también a poder marcar una hoja de ruta, una hoja de políticas, sobre todo en el tema de la seguridad, el tema de las fronteras, el tema medioambiental. Entonces, básicamente les quería como contar esta idea de qué es la cooperación internacional, actores públicos o privados que apoyan o colaboran a los países, transfiriendo conocimiento, transfiriendo recursos económicos, en un marco de solidaridad, en un marco de reciprocidad, para poder avanzar, a ayudar a esos países a avanzar a ese punto de desarrollo y de prosperidad. Y entonces este concepto de desarrollo entonces ha ido en disputa. Y de acuerdo a ese concepto de desarrollo, entonces ha estado marcada la agenda de la cooperación. Bueno, y me detengo acá para hablar entonces de la segunda parte de esta presentación, que es la cooperación internacional para el desarrollo en República Dominicana. Hay un marco jurídico de la cooperación internacional que ampara esta idea de la cooperación internacional para el desarrollo, la Constitución de la República Dominicana, que reconoce a República Dominicana como un Estado, ¿verdad? Inscrito en una comunidad internacional, en donde debe respetar esos acuerdos que se suscriben, abierto a la cooperación y abierto a la comunidad internacional. O sea, la Constitución de la República Dominicana reconoce la existencia de una comunidad internacional y se reconoce parte de esa comunidad internacional. La Estrategia Nacional de Desarrollo, que marca también y reconoce estos acuerdos suscritos con estos organismos multilaterales, estos organismos regionales, y reconoce la cooperación también como esta mano de apoyo a este proceso de desarrollo y esta agenda de desarrollo que se establece a nivel en la comunidad internacional. También se apropia de ella. Específicamente la ley que crea el MEPIT y su reglamento, en donde efectivamente es en este instrumento en el que se describe las pautas o esta mirada sobre la cooperación. Y ahí entonces establece al Viceministerio de Cooperación Internacional como el ente rector de la cooperación no reembolsable y que tiene esa responsabilidad de gestionar estos recursos de la cooperación. La ley que crea el Ministerio de Relaciones Exteriores, evidentemente porque aquí se establece la política, en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde se establece la política exterior. Y como yo les decía que la cooperación internacional es un instrumento de política exterior, entonces todo el trabajo que realizamos desde el Viceministerio de Cooperación lo realizamos también en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, y también está, digamos, el marco jurídico del Ministerio de Hacienda, que aunque explícitamente no habla del tema de la cooperación, sí tiene una responsabilidad con respecto a los créditos, ¿verdad? Y hay mucho de cooperación que se trata de este crédito blando. Entonces, bueno, también digamos que nos apoyamos de este marco jurídico del Ministerio de Hacienda para articular este sistema de cooperación internacional. El Viceministerio de Cooperación, como les decía, es la instancia rectora de la cooperación internacional en el país. Nosotros acá definimos las políticas, las normas, los procedimientos tanto para la solicitud como para la recepción y gestión y evaluación de toda esa cooperación financiera y técnica no reembolsable. Nuestra labor está en dar seguimiento a la ejecución de programas, proyectos
promoviendo siempre la participación y la interrelación de varios actores, de los actores relacionados a la cooperación, que más adelante le menciono cuáles son esos actores, tratando siempre de armonizar esa necesidad país con esa oportunidad de cooperación, tratando de mirar esa agenda de desarrollo sostenible, alimentarnos de estas oportunidades que aparecen fuera del país, me refiero, para apoyar y apropiarnos de esta cooperación, para apoyar el avance de las políticas que crean en un mayor nivel de una ciudadanía con mayor nivel de bienestar. Les presento esto rápidamente, esta pequeña cronología de lo que ha sido el sistema nacional de cooperación internacional para el desarrollo. Se puede notar que es muy corto el camino que tiene, digamos, la cooperación institucionalmente en el país. En 2006 se crea, digamos, la creación del MEPIT. En el 2009 se crea por primera vez, se escriben los elementos conceptuales del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para la República Dominicana. En el 2016, en el 2013 hay unas mesas sectoriales de coordinación de la cooperación internacional. Empieza lo que es la consulta de la política de cooperación internacional. En el 2016 entonces se lanza la política de cooperación internacional conjunto con el MIREX, y es apenas en el 2017 donde, fíjense que es muy reciente, donde se crean, digamos, las estructuras de trabajo de este viceministerio, digamos, se fortalecen, porque ya existía, pero se fortalece de cara a fortalecer estas apuestas estratégicas que se estaban planteando en esta política de cooperación. Para el 2017, entonces, se crea la normativa para la gestión de la cooperación. Y bueno, estamos en un proceso de hacer operativo muchas de estas políticas que se han planteado y de seguir fortaleciendo las instituciones o los actores que están involucrados en el tema de la cooperación a partir, digamos, de estas normativas que se han definido. En conclusión, lo que le quería decir sobre este punto es esto, que el camino ha sido corto, o sea, es corto hasta ahora el camino, y que bueno, que hay mucho de este sistema de cooperación internacional que está dando como sus primeros pasos. Hay mucho ya avanzado también, pero hay muchos retos a futuro, o sea, por delante. Bueno, ¿y qué es el Sistema Nacional de Cooperación Internacional, el SINACIT, para el desarrollo? Bueno, es el resultado de este proceso de reformas y de modernización del Estado Dominicano, similar a cuando vinieron los 2000, finales de los 90, 2000, donde empieza a crearse los sistemas de contabilidad gubernamental, el sistema de tesorería, el sistema de crédito público, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y entonces en ese marco de reformas institucionales, entonces viene también y aparece reconociendo, digamos, la cooperación internacional como ese impulso de esa agenda hacia el desarrollo, pues se crea lo que es todo esto que conocemos como el SINACIT, que tiene unos componentes, los componentes del SINACIT, como ven acá, tenemos lo que es la política, o sea, ¿qué constituye el SINACIT? Bueno, el conjunto de los actores. El SINACIT es eso, el conjunto de actores, normas, procedimientos, instrumentos para la gestión y tanto de la demanda como de la oferta de cooperación. Y algunos de estos instrumentos tenemos a la política de cooperación, las normas para la gestión de la cooperación, los espacios territoriales y sectoriales de cooperación, que son clave estos espacios para poder articular la demanda nacional de cooperación con esa oportunidad de cooperación. El sistema de información de la cooperación internacional, ahí hay todo un reto del Viceministerio de Cooperación. Ya están elaboradas las herramientas, ya tenemos las herramientas para la recopilación de la data, pero no toda la cooperación no reembolsable que entra al país queda registrada en el Viceministerio de Cooperación, y ahí tenemos un gran reto como instancia rectora, porque mucha de la cooperación, gran parte de la cooperación llega directamente a organismos no gubernamentales. Y también los mismos cooperantes tienen la libertad también de ejecutar sus propios fondos de cooperación en el país, o sea, tienen ese permiso, digamos. Entonces, muchas veces esta data de la cooperación tenemos un gran subregistro, bueno, pero ahí estamos trabajando para poder fortalecer el sistema de información de la cooperación internacional
y contar con la mayor data posible que nos permite identificar esas oportunidades de cooperación y esas iniciativas de cooperación que se ejecutan en el territorio nacional con el objetivo de evaluar, o sea, con el objetivo de observar qué tanto de esta cooperación se está alineando a la necesidad, o está alineada, perdón, a la necesidad nacional. Y bueno, están las modalidades e instrumentos de la cooperación, o sea, si estamos hablando de cooperación sur-sur, cooperación triangular, cooperación norte-sur, o estamos hablando también de que si son iniciativas de proyectos, acciones puntuales, ayuda humanitaria, programas de apoyos. Pero digamos que estos son los componentes del SINACID con sus actores. Y estos actores, entonces tenemos a la presidencia, el Ministerio de la Presidencia, como la máxima autoridad del país, en el marco de donde se coordina y se presiden, digamos, el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, y es allí donde se discuten las prioridades nacionales y la política internacional. Tenemos al MEPID, donde en el MEPID descansa la gestión de estos recursos de la cooperación, la definición de estas normativas, y tenemos el MIREX como la instancia que define la política exterior. Bueno, y el Ministerio de Hacienda también, digamos, como este órgano rector, porque el Ministerio de Hacienda es la instancia en el país encargada de lo que es las finanzas públicas y la recepción, digamos, de estos recursos de cooperación y también cuando llegan el tema de modalidades de créditos. Entonces ahí está, tenemos los cooperantes, la academia, el sector privado empresarial y las instituciones públicas, el Poder Legislativo Judicial y la sociedad civil. Entonces, los cooperantes apoyan con recursos de cooperación, a veces la academia también apoya y se convierte en un cooperante, y también el sector privado empresarial, a estas instituciones públicas, al Poder Legislativo y a la sociedad civil. Y también se da, como decía, es un tema de, no es unívoco, ¿verdad? También se da, también se puede dar en otra, de la otra forma, es decir, que las instituciones públicas puedan ofertar su expertise técnico a otros países. Entonces, digamos que estos son los actores, estos son los componentes y los actores de este Sistema Nacional de Cooperación Internacional. Tenemos la demanda de cooperación, o sea, la necesidad país, la cooperación que recibe el país. Tenemos la oferta de cooperación, lo que nosotros podemos ofertar o dar a los demás países con los que tenemos relaciones relaciones en la política exterior. Y esta demanda debe de estar articulada, debe estar alineada a lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, al Plan Nacional Plurianual del Sector Público, porque es en el plan, la demanda de cooperación no es digamos, a discreción de las instituciones públicas, no, la demanda de cooperación surge a partir del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, porque es ahí, en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, donde se establecen las prioridades país. El país tiene una agenda, la Estrategia Nacional de Desarrollo plantea una agenda, digamos, de acciones, y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público entonces va priorizando esa agenda. En conjunto con la política de cooperación, que es otro instrumento que sirve de base para identificar esa demanda de cooperación en el país, y el Plan Nacional Plurianual de Cooperación Internacional, que este año, por primera vez, estaremos realizando lo que es el Plan Nacional Plurianual de Cooperación Internacional, que efectivamente es el instrumento que articula esa agenda de cooperación, y servirá de la agenda de trabajo para los organismos internacionales que cooperan con nosotros, poder identificar de forma sistematizada, de forma legitimada por los actores, esta agenda de apoyo. Y evidentemente el plan de gobierno que se ve reflejado en el PNPCP y los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. Lo mismo con la oferta de cooperación, que de alguna forma, o de alguna forma no, debe estar articulado, digamos, a los intereses país, esa política exterior que se ha definido, y la política de cooperación, y también, digamos, en el marco de esa agenda 2030 de desarrollo. Paso a contarles algunas de las iniciativas de cooperación que tenemos vigentes en la carpeta de Vinici. El viceministerio, el Ministerio de Economía, a través del Viceministerio de Cooperación, bueno, tiene acuerdos marcos con 20 países, algunos de estos como son Argentina, Alemania, India, Japón, México,
Ecuador, Guinea, Honduras. En algunos casos lo que hay es acuerdos de entendimiento. Posiblemente no. Esta no es los únicos acuerdos de cooperación que existen. También en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay otros acuerdos de cooperación con estos países. Recuerden que les decía que esto es una responsabilidad compartida, porque la cooperación internacional es un instrumento, como les decía, de política exterior. Entonces, en ese marco de acuerdo con países, muchas veces se establece, que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores, establece, digamos, acuerdos también de cooperación. Pero estos son los acuerdos que tenemos, los acuerdos marcos que tenemos registro acá en el Viceministerio de Cooperación. Estos están también los acuerdos de Cotonú, que entre los países de África, Caribe y Pacífico y la Unión Europea, donde se plantea una agenda. La agenda es de reducción y erradicación de la pobreza, el cambio climático, la integración, el MANU también, que es esta agenda de las naciones, del Sistema de Naciones Unidas, donde establece esa agenda de trabajo a partir de varios instrumentos o agencias de cooperación para aterrizar estas ayudas, tanto en los temas de asistencia social, los temas de género, institucionalidad, salud, derechos humanos. Y bueno, y también está el COSOP, el Acuerdo sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales, orientada también a la dinámica a las líneas de desarrollo rural, local o institucional. Entonces, estos más o menos son los acuerdos que se llevan o que orientan esta cooperación que recibimos acá en el Viceministerio o que gestionamos en el Viceministerio de Cooperación Internacional. He sacado unas 3 gráficas para un poco mostrarles cuáles son esas temáticas que se apoyan con recursos de la cooperación. Estas iniciativas, en cuáles temáticas están. Les digo como un top 5 de temáticas, bueno, 6 en algunos 2 gráficos. Entonces, podemos ver que entre el 2010 y 2014, en promedio, si analizamos una muestra de 181 iniciativas de cooperación que tenemos registrado en el BIMISI, pues se concentraba el 70% en estas 5 temáticas, que son medio ambiente, salud y seguridad social, educación, institucionalidad y sector agropecuario. Entonces, entre el periodo 2015-2019, esas temáticas continúan y se agrega una 6ª temática que sería crecimiento económico. Entonces, hay otras temáticas, pero estoy acá resaltando las temáticas que cuentan con más del 70 o que se ejecutan o que son trabajadas por el más de 60 o 50% de las iniciativas de cooperación. Para el 2020, esta es la última data que tenemos actualizada, bueno, entonces las temáticas son finales de 2020, entonces las temáticas son institucionalidad, educación, salud y seguridad social, gestión de riesgo y crecimiento económico. Más del 50% de las iniciativas se concentran en estas 6 temáticas. Es decir, los proyectos de cooperación que damos seguimiento desde el Viceministerio de Cooperación, vuelvo y repito, estos no son todas las iniciativas de cooperación que existen en el país. Hay muchas iniciativas que la llevan organismos no gubernamentales con recursos de cooperación, las mismas agencias de cooperación que muchas veces tienen sus instituciones ejecutoras. Entonces, estamos hablando de las iniciativas de cooperación que tenemos desde el BIMISI y que damos seguimiento con las instituciones públicas. Acá unos datos sobre los montos de cooperación internacional según las condiciones. Estamos hablando de un presupuesto de 38,000 millones de pesos y de monto no reembolsable 4,000 millones. Esto que se llama blending, esto que ustedes ven acá que se llama condición de la cooperación y se llama blending, lo que se refiere es a esta modalidad que viene con mayor auge a la República Dominicana por ser dominicano un país de renta media alta, que es una combinación de préstamo blando, ¿verdad? Préstamo con tasas mucho más atractivas y con un componente también de cooperación. Y este es el tipo de cooperación que es más común que pueda aparecer en países como los nuestros, que ya estamos ocupando un nivel de renta media alta. En el caso de la cooperación, las iniciativas exclusivas de cooperación no reembolsable, estamos hablando de un presupuesto total de registro de estas iniciativas que tenemos de 33,000 millones y monto no reembolsable de 32,000 millones. Esta diferencia que ustedes ven es que muchas veces esta cooperación no reembolsable requiere, digamos, aporte del sector gobierno. Un total, digamos, podemos hablar de 71,000 millones del presupuesto de las iniciativas.
y de monto no reembolsable, 77,000 millones. Y aquí es importante aclarar, que esto es importante aclararles, que esos 71,000 millones se distribuyen entre las vías de canalización, que puede ser cooperación bilateral, país-país, multilateral, organismos multilaterales y regional, que son estos recursos que aparecen en estos espacios regionales. La cooperación regional, que aquí es importante hacer esa aclaración, esos 26,000 millones que aparece de cooperación regional, no todos esos recursos entran a la República Dominicana, porque la modalidad de cooperación regional está muy relacionada a apoyos, iniciativas de cooperación involucrando 3 países. Por ejemplo, tú puedes tener una iniciativa de cooperación con Jamaica, Costa Rica y República Dominicana. Y esa iniciativa tiene un presupuesto que se distribuye en esos 3 países. La iniciativa tiene como tarea entonces enfrentar una temática de manera paralela en esos 3 países. Entonces esto permite, esto es una modalidad, un instrumento de cooperación que te permite entonces compartir experiencia, potenciar estos recursos, lograr, digamos, también armonizar una política de apoyo y establecer establecer y acercar aún más los lazos entre los países. Entonces, digamos que tenemos de monto no reembolsable unos 37, como les decía, unos 37,000 millones de pesos. Entonces, aquí hablamos un poco, fíjense cómo se distribuye el presupuesto. Un 18% de las iniciativas de cooperación que tenemos corresponde a cooperación bilateral, un 44% a cooperación multilateral, digamos, vía de canalización multilateral, y los espacios regionales un 36,5%. Si ustedes se fijan en la cooperación, déjame ver si en la otra gráfica que lo tengo, a ver, bueno, no. No, lo que quería decir que en la cooperación multilateral podemos ver principalmente un tipo de cooperación con estos blending, esta modalidad de blending que les comentaba. Se puede ver ahí cuando comparamos el presupuesto total en el Fondo Internacional de Desarrollo, por ejemplo, y cuando miramos el monto no reembolsable. Esta modalidad de blending. Y bueno, entre los países que tenemos registro bilateral de cooperación, bueno, pues podemos ver que los Estados Unidos, digamos que es uno de los principales, de los que tenemos registro. Aquí un poquito una data que quería como mostrar del monto no reembolsable, del monto total no reembolsable. Fíjense que la cooperación norte-sur sigue siendo la predominante en los proyectos de cooperación que gestionamos desde el BIMISI. El 86,2% de los proyectos, de las iniciativas de cooperación que tenemos, corresponde a la modalidad, o de los presupuestos corresponde a la modalidad norte-sur. Luego tenemos la cooperación triangular, que es una modalidad de mucha relevancia en estos momentos de integración regional, que se trata de un apoyo de un país del norte para compartir experiencia entre países sur-sur. Entonces eso permite de alguna forma horizontalizar, o sea, llevar a un nivel más horizontal las relaciones entre los países. Básicamente, para dimensionar más o menos lo que ha sido los recursos de la cooperación, he sacado esta pequeña gráfica de donaciones externas como proporción del total de ingresos y fuente financiera del presupuesto entre 1990 y 2020. Y como podrán ver, esta cooperación que pasa por las finanzas públicas, que entra para el 2020, solo representaba el 0,3% del presupuesto. Los picos más altos lo tuvimos en el 2012, 2010. Repito, no es toda la cooperación, porque muchas veces pasa que hay cooperación y que la ejecuta el mismo organismo financiador, o sea, que ejecuta los recursos, y por lo tanto no tenemos registro de esa ejecución de recursos. Pero más o menos poco para dimensionar. Si nos vamos a la data internacional, entonces de la ayuda oficial al desarrollo recibida por la República Dominicana entre el 1960 y el 2019, podemos ver, bueno, que en el 65 tuvimos un apoyo de 500 millones de dólares, y bueno, en el 2015 también tuvimos como un pico de apoyo, en el 85 también. Entonces, más o menos un poco para dimensionar
de cuánto ha sido este apoyo que ha recibido la República Dominicana. Lo más alto ha sido 500 millones de dólares que se han recibido de apoyo de cooperación. Bueno, como parte de la tarea del Viceministerio de Cooperación es alinear o lograr que esa necesidad, esa demanda de cooperación, o digamos, esa oportunidad de cooperación llegue a esa necesidad de país, esa demanda de cooperación país de lo prioritario. Entonces hacemos un ejercicio de identificar qué tanto las iniciativas que tenemos desde el Viceministerio de Cooperación están vinculadas, ¿verdad?, a lo que es el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. O sea, qué tanto impacta. Y hemos hecho un análisis de que 5 de las políticas prioritarias que se han definido en los nuevos lineamientos del PNPCP están relacionadas con una mayor, o están apoyadas por 44% del total de iniciativas de cooperación. Por ejemplo, los temas son sostenibilidad ambiental y el cambio climático, la política exterior en el gobierno del cambio, evidentemente, salud universal, población rural y desarrollo agropecuario, y hacer una política integral de creación. En estas 5 temáticas se concentra gran parte de las iniciativas de cooperación que se tienen desde el Viceministerio de Cooperación. Y hemos encontrado, y esto es importante de cara, digamos, a tener un buen evaluar qué tanto las oportunidades de cooperación se alinean a las necesidades del país, que el 95% de esta iniciativa está vinculada a 26 de las 33 políticas prioritarias definidas por el gobierno. Entonces, digamos que hay casi todo está alineado, o sea, todo está vinculado. El tema está, y este es el gran reto de nosotros acá, como viceministerio, es llevar esa oportunidad de cooperación hacia apuestas estratégicas. Sí, están relacionadas. Las actividades o los objetivos que pretenden alguna de estas iniciativas de cooperación impactan una de las políticas prioritarias. De las 33 políticas prioritarias, impactan 26. Entonces, ahora el gran reto es no solamente el uso eficiente de estos recursos y con mucha calidad, sino también llevar estos recursos a apuestas estratégicas transformadoras en estos sectores. Entonces, digamos que aquí el gran reto de la demanda de cooperación. Quería brevemente contarles la oferta de cooperación internacional. Existe también en la República Dominicana una oferta de cooperación internacional. Es nuevo, o sea, está en pasos de bebé, digamos, de alguna forma, de definir. Nosotros este año tenemos la tarea, y esta es nuestra gran meta de este año, fortalecer la cooperación técnica en la República Dominicana. La oferta técnica de cooperación de la República Dominicana debe pasar de dejar de ser un país receptor o exclusivamente receptor de cooperación a pasar a ser también un oferente de cooperación. Me acaban de decir que me quedan 13 minutos, así que voy a darle un poquito más rápido y me perdona. Y para cerrar, algunos retos que tenemos de cara a una agenda global de cooperación. Estamos en un contexto de grandes desigualdades, hay unos retos estructurales que tenemos que país y a nivel mundial con el tema de la desigualdad, este alto crecimiento económico en el país que se ha caracterizado, digamos, con bajo nivel de creación de empleo, este fuerte crecimiento de largo plazo de alguna forma no logró grandes transformaciones. Hay un déficit histórico de servicios básicos que son fundamentales para poder garantizar una ciudadanía digna, o sea, una ciudadanía que pueda ejercer libremente sus derechos. Hay también un modelo, hay todo un reto a nivel de la crisis climática, unos modelos productivos que han dominado, digamos, las industrias, o las economías, perdón, de los países, y aquí en esta pequeña tabla lo que trato de evidenciar es que nos enfrentamos a una gran crisis climática, y sobre todo la República Dominicana. Y en esta gráfica lo que intento evidenciar es cómo aquellos países con un mayor nivel de PIB son los países que más han emitido dióxido de carbono, o sea, han aportado más a lo que es a esta crisis climática, y que por lo tanto hay unos resultados de estos modelos productivos, y esos resultados no todos los países la carga de esta crisis climática no la vamos a llevar igual, y esto entonces nos invita a repensar ese rol de la comunidad internacional en los instrumentos de cooperación.
El reto que tenemos como país es apostar a una agenda de construcción de una economía y de una ciudadanía resiliente, y para eso necesitamos todo el apoyo de la comunidad internacional. Esta carga de esta crisis climática no se reparte igual entre los países, entonces aquí hay que pensar o repensar los sistemas económicos y de protección, repensar una nueva modalidad de cooperación, así como en su momento el Plan Marshall representó la reconstrucción de Europa. Habría que pensar frente a la comunidad internacional, sobre todo estos países que estamos en más riesgo climático, un plan también de inversión, tanto post pandemia, pero también para resistir a los a los efectos de este cambio climático. Me parece que la política exterior nos parece, y a eso vamos a encaminar, a repolitizar, digamos, esta idea de la cooperación internacional, posicionando a la República Dominicana en estos organismos regionales, una agenda de desarrollo que evite cometer estos errores que se han cometido muchas veces en el pasado, de que por un lado se apoyaba, se financiaban recursos, se destinaba a cooperación para financiar políticas que los modelos de políticas que se motivaban llevaban, digamos, a una privatización de los servicios básicos. Entonces, alguien va a pagar más cara los platos de esta crisis climática y de la que no se ha beneficiado. O sea, hay unos países que sí tienen mayor capacidad para enfrentar la crisis climática y otros que no lo tenemos. Y de ahí entonces pensar el espacio regional, pensar ese espacio externo o una agenda que permita la recuperación en post pandemia y también la construcción de una economía resiliente. Concretamente en instrumentos, el SINACID tiene los retos de plantear una nueva estrategia de cara a este escenario, una nueva política de cooperación internacional y desarrollar procedimientos operativos para fortalecer esa articulación entre las sectoriales y esa oportunidad de cooperación, además de implementar estos espacios de articulación que son los espacios en los que se expresan esas demandas y se articula la demanda de cooperación con la oferta de cooperación. Me perdonan que me extendí, he terminado mi presentación muy rápido, sorry, pero bueno, ahí está. No sé si dejé tiempo para preguntas, y si no lo dejé, me perdono. No sé cómo, creo que hay preguntas, no sé si hay preguntas del público. Yo sé que está un poco difícil, hoy es viernes, 4 de la tarde. Pero bueno, agradecida de... ok. Perfecto, ya estoy viendo. Soy un poquito tonta para esto, ya estoy viendo. Redes sociales para seguir más... sí, perfecto. Sí, las redes sociales del Ministerio de Economía, pueden seguirnos y ahí aparecen publicadas todas estas, y el Ministerio de Economía, gov.do, aparece publicada toda esta información, estas iniciativas. Estamos fortaleciendo lo que es la data de la cooperación. Entonces, cualquier duda, sugerencias también nos pueden escribir en las redes del Ministerio de Economía. Déjame ver. Acá hay preguntas. Muchísimas gracias, Fidel. Así que, gran iniciativa. Excelente. Muchísimas gracias. No sé si me quedan más... Bueno, esto es todo. Los invitamos a entrar a la página web del banco www.bancentral.gov.do y a las redes institucionales con el hashtag CEFBCRD para que puedan ver el programa de la semana e ingresar por los enlaces a la actividad de su preferencia. Muchas gracias al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en especial a Leti Melgen por su charla. Hasta una próxima.